día de hoy, pues, es un día que podría llegar a ser de impacto para aquellos compatriotas míos, ¿verdad? Eh, es un día interesante, es un día que pasan muchas cosas, así como dentro de esta semana han pasado muchas cosas que han impactado la vida de tantas personas y siguen ocurriendo día tras día. Entonces, el impacto, ¿verdad? Es muy interesante cómo se presenta día a día y pueden llegar a suceder este tipo de cosas. Imaginémonos uno de los impactos por ahí más famosos que tuvo el señor Isaac Newton, ¿verdad? El que descubrió la teoría de la gravedad. Estaba sentado bajo un árbol y de repente le cae una manzana en su cabeza, ¿no? Y ve el trayecto de esa manzana y dice, oh, ¿por qué la manzana cae de forma recta y no lo hace de una forma un poco más horizontal? Y piensa, quizás esto se puede colocar o extrapolar a la luna y quizás por eso es que la luna no cae, sino que se mantiene en una órbita fija. Y simplemente con este pequeño impacto, con este pequeño momento en la vida de él, descubre lo que para nosotros entendemos el día de hoy, que es la teoría de la gravedad. Que si nos ponemos a pensar, esto no es nada, es una pequeña cosa de las maravillas que Dios nos presenta en el día a día, que son pequeñas cosas que son tan increíbles. Pero bueno, por acá se refleja un momento, un pequeño momento de impacto en la vida de alguien, puede crear cosas muy buenas. O nos puede dejar cosas que nos llevan a la acción, ¿no? Bueno, quizás en nuestras vidas hemos experimentado grandes momentos de impacto, quizás para acercarnos a Dios, que puede ser ese el motivo por el cual nosotros estemos acá. Puede ser un momento en nuestra vida de pequeños y nuestros padres nos acercan a la iglesia y eso nos da la pequeña semilla que nos viene a traer a Dios, ¿no? O quizás puede ser un momento difícil, muy difícil en nuestras vidas, cuando estamos en el fondo y necesitamos de algo más y vamos a Dios. O quizás necesitábamos compañía también en uno de esos momentos difíciles y es allí donde vamos a la iglesia. Puede ser cualquiera de estas cosas o cualquiera otras cosas que nos hace ese momento de impacto que nos invita a la acción, que nos invita a venir a los pies de Dios. Eso fue un poco lo que vivió Pablo allá en Hechos 9, del 3 al 6. Para los que no lo conocen, Pablo es una persona que era judía y era muy perseguidor de la iglesia, pero férreo perseguidor de la iglesia. Y básicamente por sus convicciones, él quería que no se predicara a Cristo, que todos ellos murieran y continuamente él perseguía a Jesús. Pero un momento, como Jesús toma a las personas que quizás menos pensadas, tiene un impacto en Pablo. Dice así en Hechos 9, del 3 al 6. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad y allí se dirá lo que tienes que hacer. Ese fue el primer momento que Pablo tiene un contacto con Jesús. Hasta ese momento él era férreo perseguidor y Dios le da una vida nueva que lo invita a cambiar, pero no solo eso, le da una labor grande, magnífica, y a partir de ese momento crea como ciertos pasos para que Pablo pueda llegar a cumplir esa labor. Y me parecía interesante mucho de ver esos pasos también, ¿no? Porque hubo algo que me dejó, valga la redundancia, impactado la semana pasada que predicaba el hermano Darío.
El hermano Darío hubo un momento que dijo un versículo que está en Lucas 18, si no mal recuerdo, que decía, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que por un momento me dejó pensando y le decía al Señor, Dios, si es tu voluntad, yo creo que hasta el último de los días puede ser que alguien tenga fe en la tierra, ¿no es cierto? Pero qué tengo que hacer yo, Señor, como tu seguidor, para llevar adelante ese mensaje? Creo que aquí, de alguna forma u otra, es donde también Saulo siente como esa semilla de qué tengo que hacer, Señor, para ir. Y bueno, vamos a empezar con una serie de pasos que, si bien fueron un poco los que he visto para esta mañana, pueden haber muchísimos pasos más, pueden haber variantes y cada persona es distinta y tiene como su propio camino en el Señor, pero son pasos que me gustaría ver. Empecemos por el primero. Cuando Pablo tiene esta revelación de Jesús, su primer impacto es creer en Dios. Aquí él cree en Dios, también cree que Jesús es el Salvador y entonces empieza a partir de allí su carrera. Porque, como dice Hebreos 11:6, dice así, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. Por ahí empieza un poco la carrera, por ahí empieza lo que vamos a ver cada uno de estos pasos para llevar adelante lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha impactado. Empezamos por creer en Él, por creer que Jesús es el Hijo de Dios y por creer que Él recompensa a todos aquellos que lo buscan, ¿no es cierto? Eh, y bueno, luego cuando Pedro estaba por allá con los que habían oído el mensaje y ya habían creído en Dios y ya creían que Jesús era el Hijo de Dios, Él les da un paso más en esta serie de pasos, en esta serie de movimientos que es bautizarnos, ¿no? Una vez que creemos en Dios, tenemos que arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados, ¿no? En este contexto, Pedro estaba reunido con los que habían oído el mensaje y crucificado al Señor, y ellos le dicen, y bueno, ¿qué pues haremos? Acá les dice Pedro en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Bueno, al bautizarnos empieza nuestra vida con Dios, empieza, por así decirlo, nuestro discipulado por el cual Dios nos lleva y empezamos a experimentar de primera mano todas esas cosas buenas para nosotros, todas esas cosas lindas, todas esas cosas que Dios tiene de antemano y empezamos a experimentar una relación con Dios. Ya no somos aquellas personas que no creían, aquellas personas que por ahí perseguían a la iglesia. No somos el viejo hombre con una carga pesada, llena de pecados, de cosas malas. Empezamos a ser una persona nueva, ¿no? Y como todo, no todo podía ser bueno, ¿verdad? No todo podía ser feliz, porque recordemos que la vida eterna y la felicidad nos espera con Dios, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Pablo en su camino, él también tiene este tipo de, de rampa. Empieza a hacer cosas buenas, empieza a tener muchas cosas que son de bendición, pero también no todas las cosas son buenas, ¿no es cierto? Pablo por allá cuando estaba hablando un poco con los corintios, que eran duros de corazón, podríamos así decirlo, él les dice, bueno, hay muchas cosas que
no quieren aprender y en una de esas cosas que no quieren aprender empiezan una serie de revelaciones. Esas revelaciones, para evitar que pasaran de ahí, viene esta parte que dice así. Eso está en 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Dice así: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bien, no debe ser nada sencillo, como lo menciona Pablo acá, tener un aguijón en la carne. Tener algo que nos hace ser más débiles, todas esas pruebas, todas esas cosas que entendemos que somos débiles ante ellas. Así como Pablo tenía este aguijón en la carne, quizás hoy pueden ser cosas que no significan mucho para los demás, pero para otras personas puede ser de alta debilidad, de alto desasosiego. Pensemos por un momento. Pensemos por un momento en el alcohol, pensemos por un momento en todo tipo de drogas, pensemos por un momento en cosas que quizás podemos hacer y son buenas, pero no las hacemos porque nuestro ambiente no nos permite que podamos hacer esas cosas. Son cosas del día a día que quizás son pequeñas, pero somos débiles ante ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer para mejorar esas debilidades, para huir de ellas, para que el Señor nos ayude con cada una de estas cosas? Y es aquí donde viene también, nos da un poco de esos pasos que necesitamos, y es orar. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, es un versículo corto, pero no el más corto, dice así: orad sin cesar. Hermanos, tenemos que tener, si queremos tener una relación cercana con Dios, tenemos que orar, tenemos que ponerle a Él todas esas cosas que somos débiles, todas esas cosas que nos cuestan, todas esas preocupaciones, todas esas cargas. Y dice así en Juan 14, del versículo 13 y 14. Cualquier cosa, repito, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo haré. Amén. Y es aquí un punto que también tenemos que entender, que Dios nos escucha. Si creemos en Dios, creemos en Jesucristo y somos bautizados, Dios nos escucha. Él está atendiendo nuestras oraciones. Y hay algo que tenemos que tener claro, es que Dios siempre va a hacer su voluntad, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos pedirle a Dios: Dios, ayúdame con esto, que sea de beneficio para mí, pero ayúdame que esto pueda pasar. Cosas para hacer el bien, buenas obras, ¿verdad? Bien, continuamos. Aparte de esa vida de oración, también tenemos que preocuparnos por las buenas obras. Dice Gálatas 6, del versículo 9 al 11. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Amén. Muchas veces vivimos nuestras vidas en el día a día, y si bien oramos, si bien Dios está presente en cada uno de nuestros momentos, ¿cuándo hacemos esas obras, esas buenas obras? ¿Cuándo hacemos esas obras de bien? Y más aún, ¿las hacemos con la familia de la fe? ¿Colocamos nuestros dones para cada uno de mis hermanos? ¿Los saludamos, los acompañamos? ¿Estamos junto con ellos para el día a día? Es una de las cosas que tenemos que pensar. Y
para poder tener un impacto en los demás, para poder llevar eso que me dejó Dios, que me llamó un día a otros, tenemos que hacer el bien para generar ese impacto, ¿no? Bien, y bueno, una de las formas más poderosas de transmitir y preservar nuestra fe es a través de la enseñanza y el ejemplo, ¿no es cierto? Porque creo que así como en mi caso, en muchos de ustedes también les ha pasado que el primer día que tocaron una iglesia, el primer día que empezaron a conocer de Dios, quizás no teníamos mucha idea de lo que íbamos a ver. Quizás fue a través de eso que nos transmitieron otras personas, de esa enseñanza y de ese ejemplo que aprendimos. Aprendimos a hablar, aprendimos a orar, escuchando a nuestros hermanos como oran. También aprendemos de todas y cada una de las prédicas de mis hermanos y de cómo vienen, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer esas buenas obras. Y bien, y bueno, ya para un poco ir teniendo síntesis de todo lo que venimos hablando de estos pasos, está el formar una iglesia fuerte, ¿no es cierto? Y bueno, hablando de formar esa iglesia fuerte, dice así en Hebreos 10 del 22 al 25, los versículos que leyó nuestro hermano Julio. Dice así: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino que animémonos los unos a los otros, y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Amén. Bien, esto de formar una iglesia fuerte también tiene un poco que ver con los pasos que veíamos atrás, acercándonos a Dios, conocerlo con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, purificados de una conciencia culpable y cuerpos lavados con agua pura, es decir, el bautismo, manteniendo firme esa esperanza porque fiel es el que hizo la promesa, a pesar de todas aquellas cosas que nos puedan allegar, como mencionaba Pablo, ese aguijón, a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de esas cosas que quizás son malas, mantengámonos fieles, porque fiel es el que hizo la promesa, ¿no es cierto? Y finalmente dice, preocupándonos los unos los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Bien, es aquí donde el rol crucial de la iglesia, el rol crucial que tenemos como hermanos reunidos, tiene cabida acá, ¿no es cierto? Algo que quizás me han escuchado mucho hablar es de que es mucho más fácil ser cristiano estando en iglesia, estando con un hermano, teniendo a alguien al lado que me acompañe. Cuando estamos solos, vienen más debilidades, vienen más dificultades, más cosas que nos pueden hacer caer. Pero si estamos unidos, si nos mantenemos, si nos preocupamos por mantener cercanía con cada uno de nuestros hermanos, va a ser mucho más fácil, vamos a poder preocuparnos los unos por los otros y en el estímulo vamos a poder hacer esas buenas obras, ¿no es cierto? Así que bueno, hermanos, eso es un poco lo que tenía para hoy, de un mensaje de esperanza para que sepan que Dios es fiel, Dios tiene muchas cosas para nosotros, Dios está ahí esperando que demos esos pasos. Aquel impacto que dio en su vida por el cual están acá, que como les dije al inicio, puede ser un pequeño impacto de cuando mis padres me traen o puede ser un pequeño impacto de un momento complicado en nuestras vidas que nos trajo a la iglesia. Si ese impacto es fuerte, si ese impacto generó algo que en sus corazones los invitó
a conocer a Dios y los invitó a seguir a Dios, yo los invito a que puedan, si no son estos pasos, puedan generar sus propios pasos para que puedan generar ese impacto en los demás. Si ese impacto fue algo lindo, algo bonito que sintieron en sus corazones, es porque Dios los está llamando. Jesús quiere que vengas a sus pies y que también puedas generar ese impacto en los demás, ¿no es cierto? Así que cada uno de estos pasos que vimos hoy puede ser la pequeña ruta que podemos seguir, o bien tenemos esta guía que es la mejor ruta a seguir para seguir a Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, hermanos, eso es un poco lo que quería transmitirles el día de hoy, así que espero que tengan un lindo domingo y que Dios los bendiga.